y soy trabajador social en la Asociación de Hemofilia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En esta charla vamos a hablar un poquito pues, de la enfermedad, de la hemofilia, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas, consecuencias y también vamos a tener un pequeño apartado sobre la importancia de la donación de sangre. Para empezar vamos a ver qué es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad de la sangre y esta es hereditaria. Esto quiere decir que son sus padres y madres los que les van a transmitir la enfermedad a su hijo o hija. Esto quiere decir además que no es contagiosa. La persona va a nacer con esta enfermedad. Para entrar un poquito en contexto, aunque esto ya lo conocemos, vamos a ver qué es la sangre. La sangre es un tejido líquido que nos permite desarrollar todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. Esa sangre circula por una especie de tubos huecos que son los vasos sanguíneos, las venas y las arterias, y el corazón es el músculo, es el encargado de bombear toda esa sangre por todo el cuerpo. Si miramos una gotita de sangre en un microscopio, podemos encontrar varias cosas. Por ejemplo, glóbulos rojos, cuya función es transportar el oxígeno por todo el cuerpo. Glóbulos blancos, que nos ayudan a defendernos, ¿no?, de determinadas bacterias, microorganismos, virus que puedan entrar en el cuerpo. También podemos encontrar plaquetas y plasma. Además, podemos encontrar otras sustancias como por ejemplo grasa, algunos gases como el oxígeno o el dióxido de carbono y algunas sustancias químicas como hormonas, vitaminas, azúcares y proteínas. ¿Vale? Eso está en rojito, subrayado si se fijan, porque lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Es importante eso de proteína. ¿Qué pasa cuando ocurre un sangrado? En condiciones normales, cuando nosotros tenemos alguna herida, algún golpe, algún corte, pues nos empieza a salir la sangre. Y el cuerpo es el que actúa para detener ese sangrado, ¿no? Para que no moramos desangrados, obviamente. Sin embargo, las personas con hemofilia, con esta enfermedad, esto va a ser un poco diferente, ¿vale? Va a haber algunas diferencias que las vamos a ver ahora más detenidamente. ¿Cómo actúa el cuerpo para detener un sangrado? Seguro a muchos les sonará coágulo o incluso proceso de coagulación. Ese proceso de coagulación es el proceso por el cual el cuerpo actúa para cerrar las heridas, para detener los sangrados. Este proceso de coagulación, vamos a verlo, comienza cuando nos hacemos una herida, es decir, cuando el vaso sanguíneo se lesiona, que aquí lo que empieza es a salir la sangre, ¿no? La sangre se derrama. En segundo lugar, ese vaso sanguíneo lo que hace es contraerse para ayudar a disminuir esa hemorragia, para evitar que siga saliendo la sangre. Luego las plaquetas forman un tapón para cerrar la lesión. Si se acuerdan, vimos antes que las plaquetas se encuentran en la sangre. Pues la función que tienen es formar un tapón para cerrar la lesión. Y por último, los factores de coagulación, luego lo veremos más detenidamente, trabajan en conjunto, digamos que trabajan en cadena, para formar un coágulo y cerrar de esta manera la herida. Y aquí es donde terminaría ese proceso de coagulación. Sin embargo, este proceso de coagulación es diferente a las personas que tienen la enfermedad y las personas que no tienen la enfermedad. En la imagen de la izquierda vemos el proceso que acabamos de comentar, ¿no? El proceso de las personas sin la enfermedad, el que tendríamos todos nosotros, y a la derecha aparece el proceso de las personas con hemofilia. Como ven, el proceso es prácticamente igual. Comienza cuando se produce una herida, empieza a salir la sangre, luego el vaso sanguíneo se contrae. En tercer lugar, las plaquetas forman ese tapón que comentábamos, pero si se fijan, hay una pequeña diferencia en el último paso. Y es que continúa saliendo la sangre. Ven que la herida no se ha terminado de cerrar. ¿Y por qué pasa esto? Porque las personas con hemofilia tienen unos bajos niveles o una ausencia de uno de los factores de coagulación. ¿Vale? Esos factores, como vimos antes, son los que forman ese coágulo para cerrar la herida. En las personas con la enfermedad tienen un poquito menos de nivel de uno de los factores. ¿Qué va a provocar esto? Que este proceso de coagulación tarde mucho más y que las heridas tarden mucho más en cerrarse. ¿Vale? Esa sería la característica principal de las personas con hemofilia.
¿Y qué son estos factores de coagulación? Son proteínas que están en la sangre, por eso comenté antes que era importante tener en cuenta eso de proteínas. Son proteínas que están en la sangre y trabajan en cadena para detener el sangrado, trabajan de manera conjunta. Para que se vea un poquito más visual, imagínense que cada factor de coagulación es una fichita de dominó, por ejemplo. Ahí lo ven en el proceso. Se crea una herida, empieza a salir la sangre. ¿Qué hacen estos factores? Trabajan en cadena de manera conjunta, como decía, digamos que van cayendo como fichitas de dominó hasta que finalmente caen todas y terminan el proceso, ¿no? Que es cerrar la herida. De nuevo, vamos a compararlo con las personas, con la enfermedad, y como vemos el proceso es igual. Se produce la herida, cada factor de coagulación va trabajando, de nuevo, de manera conjunta, pero si se fijan hay una un poquito más pequeña ahí en medio. Eso es lo que les comentaba antes. Las personas con la enfermedad van a tener menos nivel de uno de los factores de coagulación. Es decir, que una de esas fichitas va a ser un poquito más pequeña. ¿Esto qué va a provocar? Pues que ese proceso, ese trabajo que realizan los factores de coagulación, se separe, porque hay una un poquito más pequeña. Lo que va a provocar que la herida siga abierta y tarde mucho más en terminar este proceso. Digamos que va a tardar más en cerrar las heridas. ¿Y cuáles son los factores de coagulación? Existen 13 tipos y cada uno se representa con números romanos. El 8 y el 9 están en rojo y eso es porque son los que se relacionan con la hemofilia. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay un déficit o un bajo nivel del factor 8, se dice que hay una hemofilia de tipo A. Y cuando hay bajos niveles del factor 9, se dice que hay una hemofilia de tipo B. ¿Vale? Siempre la persona con hemofilia, si tiene bajos niveles del 8 o del 9, va a tener hemofilia. ¿Qué pasa? Que, como decía al principio, existen otras coagulopatías. Esos son otros desórdenes de la coagulación que son enfermedades muy parecidas a la hemofilia porque están relacionados con otros factores de coagulación. Por ejemplo, la fibrinogenemia es una enfermedad en la que tienen bajos niveles del factor 1, por ejemplo. O el déficit del factor 13, que obviamente es cuando la persona tiene bajos niveles del factor 13. Eso serían otras enfermedades que son parecidas, pero siempre, para considerarlo hemofilia, la persona tiene que tener bajos niveles del factor 8 o del factor 9. ¿La hemofilia afecta de igual forma a todas las personas que la tienen? La respuesta es no, ¿vale? Depende del nivel de factor que tenga la persona, de esos factores 8 y 9. Eso es lo que va a determinar si la persona tiene o le va a afectar más o le va a afectar menos, ¿no? Hay algunas personas que van a tener un poquito menos de nivel, otras un poquito menos, otras directamente casi no van a tener, ¿no? Entonces eso es lo que va a determinar si una persona mm, le va a afectar más, ¿no? O le va a afectar menos la enfermedad. Digamos que existen diferentes grados de la hemofilia. Para que se hagan una idea, el nivel de factor de coagulación normal, el que tendría una persona normal, el adecuado para poder cerrar las heridas de manera correcta, ese nivel va del 150 al 50%. ¿Vale? Ahí en la gotita, en esa imagen, ese líquido amarillo sería más o menos el nivel de factor que tendríamos, ¿no? Para que se vea un poquito más visual. ¿Qué pasa? Que como decía, existen diferentes grados de severidad. En primer lugar está la hemofilia leve, donde ese nivel de factor va del 40 al 5%. ¿Vale? Fíjense que baja mucho y ahí lo vemos, por ejemplo, en ese líquido amarillo como baja, menos de la mitad, ¿no? En segundo lugar está la hemofilia moderada, donde ese nivel va del 5 al 1%. Y por último se encuentra obviamente la hemofilia grave, donde ese nivel de factor de coagulación es menor al 1%. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente carecen de todo el factor. ¿Qué va a provocar esto? Pues que la persona tenga que cuidarse mucho más, tenga que tener buena alimentación, practicar deporte, ¿no? Cuidarse mucho más, evitar golpes, todo este tipo de cosas. Y eh, pues va a tener que cuidarse mucho más que una persona que tenga la hemofilia de manera más leve.
¿La hemofilia dura toda la vida? La hemofilia no tiene cura, ¿vale? Es una enfermedad que, digamos que la persona va a nacer con la enfermedad y digamos que va a morir con ella. Va a durar toda la vida. El nivel de factor 8 o 9, el que vimos antes, por lo general va a permanecer igual a lo largo de su vida. Esto quiere decir, por ejemplo, si una persona nace con hemofilia leve, por lo general siempre va a tener ese grado, ¿vale? No es que la persona con hemofilia leve con el paso del tiempo vaya a acabar con una hemofilia grave, ¿no? El nivel de ese factor en la sangre va a permanecer igual, va a ser el mismo. ¿Y cómo se transmite la hemofilia? Pues como decíamos al principio, las personas nacen con la enfermedad, es una enfermedad hereditaria y se transmite a través de los padres. Los padres y las madres son los que le transmiten la enfermedad a sus hijos. Sin embargo, puede haber casos en los que esto no sea así, en los que de repente el niño o la niña nace con la enfermedad sin que ninguno de sus padres o que ningún familiar haya tenido la enfermedad antes. Esto sería una mutación genética, pero bueno, sí es verdad que no se da tanto, pero hay algunos casos en los que puede producirse esto. La hemofilia se transmite a través del cromosoma X, y esto es importante porque necesitamos saberlo, porque es lo que va a determinar si una persona va a nacer con la enfermedad o no, ¿vale? Dependiendo de si se pasa ese cromosoma o no. Así a modo de repaso, para que un niño nazca un niño, un varón, necesita un cromosoma X y el otro Y. Para que nazca una mujer necesita dos cromosomas X, ¿no? Está esa diferencia entre hombres y mujeres. Pues ahora vamos a ver el primer ejemplo de cómo se transmite. Antes que nada, antes de entrar a los ejemplos, quiero destacar, es importante, que cuando hablamos de personas hemofílicas nos referimos principalmente al hombre, ¿vale? La mujer se le considera portadora, porque el hombre es el que va a tener las consecuencias directas de la enfermedad, mientras que la mujer va a ser portadora. Esto quiere decir que va a tener la enfermedad, se la va a transmitir en un futuro a sus hijos o hijas, si quieren tener hijos, pero por lo general no van a tener síntomas, ¿vale? Si es verdad que en los últimos años se ha visto que hay algunas mujeres que tienen síntomas muy leves, pero sí es verdad que la gran mayoría no tiene síntomas. Incluso hay mujeres que no se dan cuenta que tienen la enfermedad y que son portadoras hasta que tienen un hijo y el niño nace con la enfermedad, ¿no? Una de cada tres portadoras eh, son sintomáticas, ¿vale? Y pueden tener esos síntomas que decía de manera más leve, por ejemplo, en algún accidente o alguna intervención quirúrgica, o por ejemplo en el parto, van a tener pues esos sangrados que duran más tiempo, van a tener a lo mejor algún problema para cerrar las heridas, pero de manera más leve, ¿vale? Vamos a entrar a los ejemplos. Imagínense que una pareja quiere tener hijos y el padre es el que tiene la enfermedad. En este caso no se les va a transmitir la enfermedad a todos sus hijos o hijas. Hay casos en los que sí y casos en los que no. En este caso, por ejemplo, en el que el padre tenga la enfermedad, tenga ese cromosoma X dañado, van a transmitir la enfermedad a sus hijas, que van a ser portadoras, mientras que los hijos van a nacer libres de la enfermedad. ¿Y esto por qué pasa? Imagínense que tienen un niño. La Y se la va a pasar su padre, ese cromosoma Y, y la mujer le va a pasar el X. No se va a pasar ese cromosoma afectado. Por lo tanto, los niños siempre van a nacer libres de la enfermedad, en este caso. ¿Y por qué las niñas nacen portadoras? Porque necesitan, para que nazca una hembra, una niña, necesita dos cromosomas X. Uno de ellos se lo va a pasar el padre. ¿Qué pasa? Que ese cromosoma X que le va a pasar el padre está dañado, ¿no? Tiene la enfermedad. Por lo tanto, las niñas siempre van a recibir ese cromosoma afectado, por lo que van a nacer niñas portadoras. Lo que comentábamos antes, van a tener la enfermedad, se la van a transmitir en un futuro a sus hijos o hijas, pero por lo general no van a tener esos síntomas o esas consecuencias como los hombres. Imagínense el caso invertido, ¿no? Que la mujer sea la que tiene la enfermedad, la madre, y el niño está sano. En este caso hay que hablar de probabilidades. Hay un 50% de probabilidades de que los niños nazcan sanos o nazcan libres, nazcan con la enfermedad, perdón. ¿Y a qué es debido este porcentaje?
Pues a que la madre pase un cromosoma o pase el otro. Va a ser la naturaleza, digamos, el azar, la probabilidad, la que diga si la mujer pasa un cromosoma o el otro. Imagínense que la mujer pasa su cromosoma sano. Da igual el cromosoma que pasa el padre, que ya nazca un niño o nazca una mujer, esos niños van a nacer sanos. ¿Qué pasa? Si la madre pasa ese cromosoma afectado, ese cromosoma dañado, el que está en rojito, puede nacer un niño hemofílico, puede nacer una niña portadora, ¿no? Va a ser al final el azar, digamos, la naturaleza, la que determine si los niños o las niñas van a nacer o no con la enfermedad. ¿Y cómo se manifiesta la hemofilia? Pues se dan hemorragias. Estas hemorragias pueden ser tanto externas como internas. Por ejemplo, en cuanto a los episodios que se dan a las personas con la enfermedad, son hematomas extensos, ¿no? Por ejemplo, un hematoma, un morado que esté muy rojo, muy hinchado, ¿no? Eso sería, por ejemplo, que recubra toda la parte del brazo, eso sería un hematoma extenso, que se da por causas concretas, como por ejemplo algún golpe, algún corte, ¿no? Dependiendo del grado de hemofilia, pues a algunas personas les aparecerá con más facilidad que a otras. Y obviamente los sangrados duran más tiempo, ¿no? Al tardar más en cerrar las heridas, pues eh, van a sangrar durante más tiempo, pues en alguna cirugía, algún accidente, alguna extracción de una muela, por ejemplo. Y esto es importante, es que se dan sangrados internos dentro de los músculos y las articulaciones, ¿vale? Esto es muy peligroso, en primer lugar, porque no te los ves de primeras y puede provocar problemas de cara al futuro, porque puede debilitar, puede provocar daños en los músculos y las articulaciones, ¿vale? Se acumula la sangre, por ejemplo, en la articulación, en el codo, se acumula esa sangre y lo que hace es desgastar la articulación y la persona pues va perdiendo movilidad, va teniendo rigidez en esas articulaciones, incluso en casos más extremos puede provocar parálisis. Entonces esos sangrados internos al final son mucho más peligrosos que los externos. Y luego hay una pequeña diferencia en las personas con hemofilia grave, y es que además de estos episodios que hemos visto, esos hematomas y demás, tienen también sangrados internos de forma espontánea. ¿Esto qué quiere decir? Pues una persona con hemofilia grave se va por la noche a dormir y al día siguiente se puede levantar pues con un dolor en la pierna, un poquito inflamada o en algún hematoma en alguna parte del cuerpo sin ningún tipo de causa concreta, ¿vale? Pueden aparecer, sí, sin que haya hecho falta que se haya dado algún golpe, ni haya hecho pues ejercicio, simplemente aparece, ¿no? Sin ningún tipo de causa. Entonces estos son muy peligrosos, ¿no? Hay que estar atento por si te aparecen para que no cree problemas a largo plazo. ¿Dónde se producen con más frecuencia los sangrados internos? Por lo general, estos sangrados se pueden dar en cualquier parte del cuerpo, esos hematomas pueden aparecer en cualquier zona, pero hay algunas zonas que se ven más afectadas, que se dan con más frecuencia. Por ejemplo, los tobillos y las rodillas son las articulaciones donde más se ven estos sangrados. ¿Por qué? Porque piensen que las piernas soportan todo el peso del cuerpo, entonces eh, trabajan más y por eso se intenta que la persona tenga una buena alimentación, ¿no? Para evitar que las piernas al final soporten tanto peso y no se vean tan castigadas. Y en los codos también son una zona donde se ve mucho porque al final los brazos estamos en constante movimiento para cualquier actividad. Y los músculos pues zonas parecidas, por ejemplo pantorrillas y muslos. Y en los brazos, en la zona alta sobre todo, al final son zonas similares y en donde más músculo hay. Estas son algunas de las consecuencias que pueden provocar esos sangrados internos que les comentaba, ¿no? Que son los más peligrosos. Pueden darse, por ejemplo, lo más simple, simple entre comillas, son dolores o dolores crónicos, es decir, un dolor que tengas siempre aunque tomes medicación. Pueden darse, por ejemplo, rigidez en las articulaciones, lo que estábamos comentando antes. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, arriba ven la imagen de una rodilla inflamada y abajo tienen la radiografía. A la izquierda está la rodilla sana y a la derecha la rodilla inflamada. Esa inflamación está compuesta por
líquido, por esa sangre acumulada. Entonces esto hay que extraerlo, ¿no? Para que no provoque otros problemas, no desgaste tanto las articulaciones y para extraerla duele mucho. Entonces puede conllevar incluso alguna operación para tener que extraerlo. Entonces estas son algunas de las consecuencias pues un poquito más comunes y luego algunas de las más graves, que son las que pueden ver en la imagen de la derecha, pues es esa rigidez, ¿no? Esa pérdida de movilidad que cuando la pierdes totalmente no puedes recuperarla y puede provocar incluso parálisis o malformaciones, como se puede ver en la imagen a la derecha, esas cojeras o que la persona necesite de muletas o de prótesis para poder caminar. Entonces piensen que la hemofilia es una enfermedad que puede provocar discapacidad física en la persona. De todas maneras, no quiero que tengan una imagen como que todas las personas con hemofilia están así, ¿vale? O van a acabar así. Realmente todas las personas, prácticamente todas las personas, la gran mayoría, pueden tener una vida de lo más normal, tienen una vida de lo más normalizada. Y esto sí que es verdad que son las consecuencias un poquito más graves, ¿no? Si la persona se cuida, tiene buena alimentación, practica deporte, y se administre su tratamiento, que luego veremos en qué consiste, cuando lo necesite, haga caso a su cuerpo, ¿no? Cuando tenga algún dolor, algún sangrado y demás, puede paliar todas estas consecuencias, ¿no? Estas son un poquito las más graves, pero que sepan que se puede dar, ¿no? Y se da no solo en personas mayores, porque a lo mejor vemos esas imágenes y pensamos en una persona mayor. Realmente estas consecuencias se pueden ver ya en menores, en personas jóvenes. Como decía, existe un tratamiento. Este tratamiento consiste en aportar a la sangre el factor de coagulación que le falta. Por ejemplo, si la persona tiene bajos niveles del factor 8, pues se administra, ¿no? El factor 8. Y este tratamiento se administra por vía intravenosa, con un pinchazo a través de la sangre. Por ejemplo, ahí ven esas imágenes de cómo, en qué consiste el tratamiento. Eh, Últimamente, en los últimos años, la medicina ha avanzado mucho y están habiendo tratamientos más duraderos, donde la persona se tiene que pinchar menos, y incluso están apareciendo algunos tratamientos subcutáneos, por ejemplo, parecidos a los que tienen las personas con diabetes, donde no tienes que estar pues, buscándote la vena y demás, duran más tiempo la sangre, entonces sí que es verdad que la medicina está avanzando mucho, pero este es el más normalizado y el que utiliza la mayoría de personas. ¿Y de dónde se puede obtener ese factor de coagulación, ¿no? Ese tratamiento? Se puede obtener principalmente de la sangre, ¿de qué sangre? De la que donamos las personas, y también se puede obtener fabricado en laboratorio, ¿no? De todas maneras, esto es un poco más costoso, entonces lo ideal es que la persona se administre el factor obtenido de la sangre, ¿no? De la sangre que donamos las personas. Por eso la importancia de la donación de sangre, ¿no? Que luego lo veremos un poquito. Por eso tenemos también ese apartado en esta charla. Hay que hablar también de los inhibidores, ¿vale? Los inhibidores son unos anticuerpos que desarrolla el organismo, el cuerpo, cuando se le administra el factor. Esto quiere decir que el cuerpo, cuando le administras ese tratamiento, lo detecta como algo externo. Entonces lo que hace es rechazarlo, trata de eliminarlo y son capaces incluso de neutralizar este factor, ¿no? que se administra. Entonces, mm, habría que ver cada caso específico para hacerle un seguimiento a la persona, intentar evitar que esto aparezca, pero sí es verdad que pueden aparecer, ¿no? O sea, sobre todo en jóvenes que están empezando con el tratamiento y demás. Pero bueno, hay alternativas para intentar que no aparezcan o para, sí, para evitar que sigan apareciendo, ¿no? Y que la persona pueda, pues, administrarse el tratamiento. ¿Cuándo y dónde se administra el factor? Se puede administrar en varios momentos. Por ejemplo, cuando sea necesario, es decir, un tratamiento a demanda, que es cuando la persona se lo administra cuando lo necesite. Por ejemplo, ha tenido alguna herida, se lo puede administrar, o tiene alguna inflamación y quiere que desaparezca, se lo puede administrar, o si al día siguiente tiene una operación, pues el día antes se lo toma para poder cerrar, ¿no? Las heridas y que el posoperatorio pues no sea tan complicado y pueda cerrar sus heridas, ¿no? De manera normal.
Y luego se puede administrar de manera continuada, unas 2 o 3 veces por semana, cada 2 o 3 días, donde la persona, pues eso, se lo administra para tener nivelados esos factores de coagulación y, como decía, intentar evitar lo que comentaba antes, esos sangrados que aparecen de la nada, sin ningún tipo de causa concreta por la noche. Si se toman su tratamiento de manera continuada todos los días, pueden evitar un poco estos sangrados. ¿Y dónde se puede administrar? El centro de referencia aquí en Tenerife es el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, y es el centro de referencia porque es donde está el médico, el hematólogo, el médico de la persona con hemofilia, pues que conoce su historial, cuál es su tratamiento, y aquí es donde se administra el tratamiento. Esto quiere decir que una persona, por ejemplo, que viva en el sur, que viva en Adeje, va a tener que desplazarse al hospital para administrarse ese tratamiento, pues 3 veces a la semana, por ejemplo. Entonces, para evitar todo, pues esa pérdida de dinero, ¿no?, en el transporte, pérdida de tiempo, lo que se hace es que se intenta, y nosotros desde la asociación abogamos, a que la persona aprenda ella misma a administrarse el factor. Entonces, si la persona sabe administrárselo, puede ir al hospital, recoger su tratamiento para un mes, guardarlo en casa, por ejemplo, en frío, porque tiene que estar guardado en la nevera, y no tiene que ir al hospital hasta dentro de un mes cuando se le acabe el tratamiento, ¿no? Al final sería algo parecido como cualquier persona que tenga alguna patología, alguna enfermedad y necesite buscar su medicación, ¿no?, a la farmacia. Sería lo mismo. Entonces eso es lo ideal, que aprendan ellos mismos a administrarse. Y se enseña a administrarse el factor desde muy jóvenes. Por ejemplo, aquí pueden ver en la imagen varios usuarios, varios niños de nuestra asociación que están aprendiendo a administrarse el factor, ¿no?, con su médico, y con un brazo ortopédico pues aprenden a buscarse la vena, con qué ángulo pincharse y demás. Piensen que esto es algo bastante desagradable, ¿no?, para todos, y en especial para los niños, pero al final es algo que les va a acompañar durante toda la vida. Entonces, cuanto antes lo normalicen y, por desgracia, pues sepan que es algo con lo que van a tener que convivir, pues mejor. Y si pueden adquirir esa independencia de, si lo necesitan, administrárselo y no depender de ningún médico, ni del hospital, ni de sus padres, incluso, pues es lo ideal, ¿no?, para que puedan asistir a excursiones con el colegio, viajes y demás. En cuanto a las cifras, la hemofilia es una enfermedad rara y es considerada así porque hay de 80 a 100 casos por cada millón de habitantes. En España, por ejemplo, hay unas 4.756 personas con hemofilia y otras coagulopatías. Coagulopatías es lo que comentaba antes, ¿no?, esas enfermedades que son similares, que se contabilizan juntas, porque al estar tan relacionadas se cuentan todas juntas. Y concretamente de este número, alrededor de unas 3.000 personas tienen hemofilia. El colectivo de nuestra asociación, de AETE, AETE son las siglas de Asociación de Hemofilia de Tenerife, está compuesto por un total de 264 personas. Y la mayoría, pues, son personas afectadas de hemofilia, pero también tenemos personas con otras coagulopatías, enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand, que es muy similar a la hemofilia. Y también tenemos, pues, muchas mujeres portadoras, familiares, colaboradores, voluntariados, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un colectivo, pues, pequeño, ¿no?, porque al final en Canarias no hay tantas personas con este tipo de enfermedad. Vamos a pasar al apartado de por qué es importante donar sangre. Como les comentaba antes, es de donde se obtienen los factores de coagulación para luego poder realizar, ¿no?, el tratamiento para las personas con hemofilia. Piensen que la sangre no se fabrica, sino que se obtiene de nosotros, de las personas. Entonces, si no donamos sangre, muchas personas que lo necesiten no van a poder acceder a su tratamiento, por ejemplo, o personas que tengan alguna operación no van a poder realizarla. Por ejemplo, ahora con todo el tema del COVID, se han paralizado muchas operaciones, incluso operaciones de cáncer, que son un poquito las más urgentes, porque no habían donaciones suficientes y no había suficiente sangre para poder donársela a las personas que lo necesitaran. Y al final, la solidaridad de unos pocos pues va a beneficiar, ¿no?, a muchas personas que lo necesitan. En cuanto a los datos, España ahora mismo es el sexto país en cuanto a número de donaciones de sangre,
Y en 2019, los últimos datos dicen que hubo 1.693.241 personas donantes en España. Sin embargo, este número ha bajado por el tema del COVID e incluso no se ha alcanzado ese mínimo de donaciones que establece la Organización Mundial de la Salud, que son unas 40 donaciones por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, pues es un número bastante grande que sin embargo ahora mismo está bajando un poco por el tema del COVID. En cuanto a las características, así más generales, para poder donar sangre, es que la persona debe de tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar en general de buena salud. Esto es relativo porque hay algunas personas pues que pueden pesar un poquito menos, pero en proporción altura-peso son un poquito más bajitas, podrían donar sangre. Habría que ver cada caso específico, pero por lo general si cumples estos requisitos podrías donar sangre sin ningún problema. En cuanto a donaciones al año, los hombres pueden hacer un máximo de 4 donaciones y las mujeres, perdón, pueden donar un máximo de 3. Esta diferencia es debido a que las mujeres tienen el periodo, tienen la regla. Entonces, ese periodo de ventana entre una donación y otra debe de ser, se recomienda que sea un poquito más grande para que no tengan tanta pérdida de sangre, ¿no? El periodo mínimo entre donaciones es de alrededor de 2 y 3 meses, ¿no? Cada 3 meses más o menos, por eso ese número máximo de donaciones. ¿Y qué se aporta con cada donación? Cuando donamos sangre, nos extraen unos 425 mililitros que es una bolsita de sangre, un poquito menos de una botella pequeña de agua. Y esto es todo lo que se puede obtener de nuestra sangre. Por ejemplo, glóbulos rojos para personas pues, con anemia, para operaciones, para trasplantes, plaquetas para personas con cáncer o algún tipo de leucemia, y el plasma, que es el que nos interesa porque es donde se obtienen los factores de coagulación, ¿no? Para las personas con hemofilia y también es útil para las personas con quemaduras graves. Entonces piensen en todo lo que se puede obtener de nuestra sangre y a cuántas personas podemos llegar, ¿no? Cuántas podemos ayudar. En cuanto a cómo es la vida con hemofilia, normalmente en los institutos, cuando realizamos estas charlas, preguntamos que de estas imágenes, ¿cuál creen que podría ser una persona con hemofilia? Muchos alumnos nos suelen decir que son el 2 porque ahí parece que hay una persona pues pinchándose, ¿no? Poniéndose el tratamiento. El 4 porque hay un niño pues que tiene una herida, ¿no? Sangrando. Pero realmente, si nos fijamos, cualquier persona de las que aparece en esta imagen puede ser una persona con la enfermedad. Y esto es importante destacarlo, y es que las personas con hemofilia, la mayoría de personas pueden tener una vida de lo más normal. Pueden tener una vida de lo más normalizada y pueden realizar cualquier tipo de actividad, pueden viajar, pueden practicar deporte, igual que una persona que no tiene la enfermedad. Siempre hay que tener pues más cuidado, evitar pues golpes y pues evitar todo lo posible pues esas heridas, ¿no? O algunos problemas, pero si se cuidan por lo general una persona puede tener una vida de lo más normalizada. En cuanto a los deportes que se recomiendan, ¿no? Y que algunos que se recomiendan y que no se recomiendan, que deben practicar, están, por ejemplo, la natación. Se recomienda porque es un deporte muy completo, porque fortalece músculos y articulaciones. Por ejemplo, hay usuarios en nuestra asociación que van todas las semanas a natación y no tienen tantos problemas, no presentan tantos dolores, porque sus músculos y sus articulaciones están bastante fortalecidos. Por ejemplo, bailar también pueden realizarlo sin ningún tipo de problema. Ciclismo o tenis. Sí que estos deportes pues tienen que tener un poquito más de cuidado para evitar caídas y demás, pero lo que decía, con cuidado y haciéndolo de manera responsable pueden practicar estos deportes. Pero hay algunos deportes que no se recomiendan, por ejemplo, fútbol, balonmano, artes marciales, como karate, judo o incluso boxeo, ¿no? Son deportes que obviamente no se recomiendan porque son deportes de contacto. Entonces, pues las personas son más propensas a golpes, roturas de algún hueso, roturas musculares. Entonces, estos deportes no se recomiendan. Sin embargo, hay incluso usuarios, ¿no? En la asociación, sobre todo los más peques,
que les gusta el fútbol y bueno, juegan a fútbol, están federados incluso, van a entrenar, van a jugar, pero realmente es un deporte que no se recomienda porque al final pues te pueden dar cualquier patada, puedes tener golpes y puedes tener bastantes problemas, ¿no? Sobre todo problemas que a largo plazo pues pueden ser peligrosos, ¿no? Para la salud de la persona. En cuanto a las precauciones a tener en cuenta, a modo de resumen, es que los sangrados deben de tratarse rápidamente. Obviamente, como sugería, tardan más en cerrarse, pues intentar que los sangrados duren el menor tiempo posible, ¿no? Para evitar perder tanta sangre. Mantenerse en buen estado de salud también es importante, lo que decíamos, tener buena alimentación, no practicar deportes de contacto, intentar evitarlo. Cuidar su dentadura, porque por ejemplo a muchos nos ha pasado que nos lavamos los dientes y nos sangra la encía. Por ejemplo, pues a nosotros a lo mejor enjuagándonos un poco nos puede desaparecer, pero a las personas les puede molestar un poco más, pueden perder un poco más de sangre. Entonces, es importante que tengan una buena higiene y para evitar ir al dentista, por ejemplo, porque si te tienen que extraer una muela, por ejemplo, vas a tener que ir al dentista, te la van a tener que extraer, vas a perder sangre, para no perder tanta sangre tendrías que administrarte el factor, ¿no? Sería lo ideal. Entonces, para evitar todas estas complicaciones, pues se intenta que las personas pues cuiden su dentadura. Y atención inmediata de golpe. Atención inmediata en caso de golpe, perdón, es importante, sobre todo con los más pequeños. Por eso realizamos también estas charlas al profesorado, donde hay menores con hemofilia en los centros, para que sepan pues cómo actuar ante alguna emergencia o a quién deben acudir en caso de que el niño pues tenga algún golpe o tenga algún sangrado, o si ve que el niño se está quejando o presenta algún dolor por cualquier cosa, pues intentar actuar rápidamente o avisar a la familia o llevarlo al hospital, ¿no? Incluso. Por eso en la asociación tenemos unas bolsitas de hielo que están a temperatura ambiente y que cuando les das un golpe se enfrían y se congelan, ¿no? Esto es muy interesante y es útil que las personas con hemofilia pues tengan eh, estos instrumentos, ¿no? Para, pues, si tienen algún problema, actuar rápidamente pues, si tienen que ponerse hielo o lo que sea por algún golpe, pues, administrarlo lo más rápido posible, ¿no? Por eso esa atención inmediata en caso de algún golpe, algún corte. Para terminar, vamos a hablar un poco de qué es AETE, ¿no? AETE son las siglas de Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es una asociación que está fundada en 1992. De hecho, es una de las primeras en inscribirse como asociación aquí en Tenerife. Y los objetivos son, pues, mejorar la integración, la inclusión y la calidad de vida de las personas con hemofilia y otras coagulopatías, así como personas, pues, portadoras, ¿no? Mujeres portadoras de la enfermedad y los familiares de las personas con este tipo de patología. Y bueno, nos encontramos nuestra sede está en Santa Cruz, al lado de la parada de Chimisay. Ahí nos encontramos, estamos todo el equipo técnico dispuesto pues a ayudar a cualquier persona pues, que lo necesite o si necesita cualquier información. En cuanto a los servicios y proyectos que tenemos en la asociación, tenemos el servicio de información, prevención información, valoración y orientación, perdón, que es el SIVO, que es la puerta de entrada, ¿no? Digamos, de la persona a la asociación y pues si tiene algún tipo de duda o si necesita tramitar cualquier documentación, cualquier solicitud o incluso para pues personas que desconocen la enfermedad y que de repente pues su niño pues nace con esa enfermedad, muchas personas que tienen un gran desconocimiento, entonces le damos cualquier información que lo necesite sobre la enfermedad. Tenemos un proyecto de sensibilización en hemofilia para jóvenes que este tipo de charlas, ¿no? Que realizamos normalmente a secundaria, tercero, cuarto de la ESO, pero también pues lo hacemos al alumnado de bachillerato. Por ejemplo, incluso hace poquito estuvimos en la universidad para trabajo social. Al final el objetivo de estas charlas son, pues como esta charla, ¿no? Sensibilizar a la población, en este caso en el ámbito educativo, y sobre todo pues a los más jóvenes sobre la importancia de la donación de sangre, también que conozcan la enfermedad, ¿no?
Tenemos también un servicio de información y prevención de la discapacidad, que como su nombre indica, lo que se intenta es prevenir que la persona pues acabe con todas esas consecuencias que vimos antes, ¿no? Y que provoquen discapacidad en una persona, y se buscan pues actividades de ocio, tiempo libre, fomentamos los hábitos de vida saludables, ¿no? Intentar que la persona siempre siga esos buenos hábitos para evitar pues todos esos problemas que vimos antes. Y tenemos un servicio de empoderamiento digital y orientación laboral que recibe el nombre de Activa tu búsqueda, donde ayudamos a la persona pues a buscar empleo, cómo crearte un currículum, en dónde buscar empleo, ¿no? Y utilizar algunas aplicaciones para la búsqueda de empleo. Ayudamos a personas no solo con hemofilia, sino también a otras personas que nos vienen derivadas de otros servicios, otros ayuntamientos que llevan mucho tiempo desempleados, pues les ayudamos, ¿no? A buscar empleo, mejorar su empleabilidad. Y pues incluso ayudamos a personas que no saben utilizar mucho, manejar los ordenadores, este tipo de cosas, también los ayudamos, ¿no? En lo más básico. Y por último, en cuanto a las actividades, tenemos o realizamos, mejor dicho, jornadas de formación, por ejemplo, que las realizamos a profesionales del ámbito sanitario, sobre todo médicos, enfermeros, para que recuerden que la hemofilia es una enfermedad que aunque le afecta a pocas personas existe, y hay personas que la padecen, porque por ejemplo hay casos en los que, un ejemplo, los padres tienen un niño con hemofilia, y estos padres han visto que su niño pues aparece con esos hematomas que comentábamos, ¿no? Con esos síntomas, y lo han llevado al médico para saber qué le ocurre, y el médico ha pensado incluso que los padres estaban maltratando al niño, ¿no? Porque aparecían esos morados, esos hematomas sin ningún tipo de causa, y al final se ha visto que el niño era hemofílico porque ha sido sus padres, ¿no? Su madre concretamente, la que le ha transmitido la enfermedad. Porque como decía anteriormente, hay madres incluso que no se dan cuenta que tienen la enfermedad, mujeres, hasta que tienen sus hijos, ¿no? Y los niños tienen hemofilia. Hay muchos médicos que desconocen o que no recuerdan que existe esta enfermedad y este tipo de coagulopatías, entonces es importante recordarlas, ¿no? Para que reciclen un poco. También asistimos a ferias, ferias de voluntariado. Por ejemplo, en La Laguna hay muchas ferias donde van pues numerosas asociaciones para hablar sobre el colectivo al que representan, ¿no? Sobre su enfermedad o tipo de discapacidad, etcétera, y dar información sobre su asociación. Entonces, siempre que podemos, intentamos pues montar nuestro stand, nuestra mesita, y informar al máximo número de personas posible para llegar a muchas personas que conozcan esta enfermedad. Hacemos encuentros del colectivo también porque hay muchas personas, por ejemplo, que viven en La Palma o gente que vive en el sur. Entonces, de vez en cuando hacemos esos encuentros donde pasamos tiempo juntos, hacemos actividades de ocio y demás. Fomentamos los hábitos de vida saludables, como decíamos antes, que es muy importante. Y celebramos el Día Mundial de la Hemofilia, que es dentro de muy poquito, el 17 de abril, y donde realizamos diferentes actividades. Por ejemplo, una es que contactamos con los ayuntamientos para que iluminen la fachada de color rojo, como ven en la imagen. Ese es el ayuntamiento de La Orotava, concretamente, donde pues iluminen esa fachada de color rojo en honor a la hemofilia, ¿no? Para sensibilizar a la población, que al final es el objetivo de esta charla, ¿no? Sensibilizar a la población pues sobre la hemofilia, que es una enfermedad que, aunque no afecte a tantas personas, pues muchas personas pues padecen esta enfermedad, y también sobre la importancia, ¿no? De la donación de sangre, que va a ayudar mucho a todas las personas con la enfermedad para su tratamiento, y ya no solo para personas con hemofilia, sino para cualquier tipo de persona que lo necesite. Y nada, dejamos por aquí nuestras redes sociales, nuestra página web donde tenemos pues información también sobre la enfermedad, por si han tenido alguna duda o quieren investigar un poquito más sobre la hemofilia. Y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, donde pues publicamos noticias, donde mostramos qué es lo que hacemos, ¿no? Las actividades que realizamos día a día. Entonces las dejamos por ahí por si les interesa. Y para terminar les vamos a dejar paso con un pequeño vídeo
El vídeo tiene el nombre de La historia de Quique y va a servir a modo de resumen, pues un poquito de lo que hemos visto, ¿no? Sobre qué es la hemofilia, cuáles son sus síntomas y a cuántas personas afecta. Y nada, les dejamos paso con el vídeo y muchas gracias a todos por la atención y por vernos. Hola, mi nombre es Quique. Tengo 10 años y cuando nací me diagnosticaron una enfermedad hereditaria de la que habrás oído hablar. Se llama hemofilia. ¿Te suena? La hemofilia es una enfermedad ocasionada por un problema de coagulación de la sangre. Esto significa que en nuestro caso, parar una hemorragia es más complicado y que un golpe puede ocasionar lesiones más graves que en otras personas. Esto era antes, porque en la actualidad, las personas con hemofilia recibimos tratamientos y cuidados que nos ayudan a llevar una vida prácticamente normal. El tratamiento consiste en infundir por vía intravenosa ese factor de coagulación que nos falta y que nuestro organismo necesita. Por eso, desde pequeños, aprendemos a tratarnos y a mantener unos cuidados especiales. Hoy en día, las personas con hemofilia recibimos atención y ayuda por parte de asociaciones de pacientes y de profesionales de la salud que nos enseñan desde muy pequeños a administrarnos el medicamento. Contamos también con medicamentos muy avanzados para el tratamiento de la hemofilia, que nos ofrecen garantías de seguridad y ayudan a que nuestros sangrados estén controlados. Gracias al tratamiento y los cuidados que recibo, puedo llevar una vida normal. Puedo hacer deporte, salir, disfrutar, asistir a un cumpleaños y hacer lo que puede hacer cualquier otro niño, aunque debo tener ciertas precauciones. Por eso, existen actividades recomendadas y consejos que puedo seguir. También es bueno y me ayuda que las personas que me rodean entiendan lo que me ocurre. Esto es la hemofilia, y a mí y a las 3.000 personas en nuestro país que la padecemos, nos ayuda a que simplemente conozcas lo que nos pasa, ya que eso nos ayuda a vivir nuestras vidas con normalidad. Por eso, el 17 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Hemofilia. Y por eso quiero darte las gracias por ver este vídeo, conocer mi historia y hacer que el mundo la conozca. Porque ayudar a comprender la realidad de esta enfermedad es una labor que nos une a todos. Pfizer, trabajando juntos por un mundo más sano.